En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 9 de agosto del 2022, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, 10, 12 al 14. Pero también hoy día hablaremos un poquito de la primera lectura del profeta Ezequiel. Amén. Y pues vemos que en el texto del día de hoy, de la primera lectura, nos presenta al profeta comiendo un rollo con palabras en él. Los expertos consideran, de alguna manera, que lo que le pedía el Señor que hiciera es que se alimentara con la palabra de Dios, particularmente con la ley, para que su labor como profeta estuviera radicada no en pensamientos humanos, sino meramente en la palabra del Señor. Pues sabemos que el pueblo de Israel, la casa rebelde, había recibido también esa palabra, pero como hoy dice el Señor, no habían querido alimentarse con la sabiduría divina, prefiriendo dirigir su vida por los ídolos, por el mundo. Hoy nos ocurre cosa semejante, hermanos, pues es triste ver que la mayoría de los cristianos católicos que nos llamamos decir, no leen la Sagrada Escritura, no la conocen. La mayoría se conforma con lo que escucha en la misa y la gran mayoría que ni a misa va. Pues eso ni siquiera la han hojeado, ni siquiera han visto el título de la Biblia. Pues hoy, hermano, hermana, el Señor te invita a ti y a mí, a todos los que nos acercamos a Él, a que nos alimentemos, pero alimentémonos no de la comida, sino de su palabra, como lo hizo el profeta Ezequiel, para convertirnos en sus profetas, hermanos, en predicadores de la buena noticia, de esa buena noticia que trae, que es la verdadera salvación. Este alimento, hermanos, no solo nos servirá para fortalecernos, sino incluso para encontrar la verdadera felicidad y paz en nuestras vidas. No dejes de tomar un buen alimento espiritual todos los días y ponte a las órdenes del Señor para que a donde te envíe puedas ser un profeta y ayudar a este mundo, regresar a Jesús, este mundo que está tan corrompido. Podemos permitir nosotros con nuestra dejadez que se siga corrompiendo, pero si tomamos ese alimento espiritual de la palabra, podemos ayudar a muchas personas a regresar a Jesús, porque Jesús es salvación. Amén. Ahora bien, hermanos, en el Evangelio de hoy, pues vemos una vieja inquietud para el ser humano, para ti, para mí, para todo el mundo. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Y esta pregunta es inevitable, hermanos, cuando hablamos de la vida en común, de una cultura de la competitividad, del mundo del negocio, del mundo del desarrollo profesional. Hasta muchas veces es desleal, que nos arrastra a pisotear la dignidad de las personas, hermanos. En el trabajo, en lo laboral, en las empresas, muchas veces por querer llegar arriba pisamos el hombro de esa persona y pisando su dignidad, enfrentando unas a otras con tal de conseguir poder y dominio, hermanos, con tal de tener el mejor estatus, la mejor condición económica, la mejor condición política, financiera y demás. Por encima, hermanos. Y esto, estar por encima de los demás y ser quien dispone cómo tiene que ser las cosas, de quien de manera se han llevado a cabo. Muchas veces ha ocurrido esto. Pero ante ello, hermanos, Jesús nos dice, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y ante esto, hermano, podemos destacar dos cosas importantes. Convertirse primero, es decir, cambiar de mentalidad, hermanos. Es que por donde empieza la conversión, debemos de empezar por hacernos como niños, es decir, con la sencillez y deseo de aprender. ¿Qué es lo que le caracteriza al niño? El niño pregunta y pregunta siempre porque tiene deseos de aprender. En el niño no hay doblez. Todo es más simple, hermanos. Hay humildad. No se pone por encima de los otros. Y te sorprenden cuando ves cómo se solidarizan compartiendo lo que podría ser el logro de uno.
Un extraordinario deseo de saber tiene el niño. Y Jesús en otro lugar afirma, todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Entonces, hermanos, debemos de entender que la grandeza del hombre no está en el ser el más importante de la oficina, el ser el más importante de la escuela, el mejor estudiante, el ser el mejor deportista, el ser el más importante de la ciudad, donde todo el mundo te saluda con reverencia, el ser el más importante del mundo, porque según tu invento, tu tecnología cambiaste algunas cosas, sino en el vivir con sencillez, hermanos, con sencillez la vida, como lo hace un niño. Hermanos, si tú pudieras saber a tu niño, a tu hijo, o a tu hija, a tus sobrinos, el niño no se afana por estas ideas de nosotros los adultos. Su mundo infantil está lleno de pequeñas cosas, de sencillez, de mansedumbre, de inocencia, de dar, de estar alegre, una sonrisa tierna, una sonrisa humilde, una sonrisa sincera. Ser limpios de corazón, hermanos, ser limpios de corazón es atender esa bienaventuranza cuando dice, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Frente a esa sociedad, hermanos, que se volvió muy conveniente, muy utilitarista, muy calculadora, solamente de buscar relaciones que nos puedan brindar algún lucro o utilidad y beneficio en nuestra vida de manera concreta o un beneficio personal. Pues hermanos, debemos de entender que hacerse como niños es cambiar de actitud, convertirse, ser sencillos de corazón, abiertos, no demasiado calculadores ni llenos de sí mismos, sino convencidos de que no podemos nada por nuestras solas fuerzas y necesitamos de Dios. Amén. Por insignificantes, hermanos, que nos veamos a nosotros mismos, somos alguien ante los ojos de Dios. Por insignificante que veamos a algunas personas de las que nos rodean, tiene toda la dignidad del Hijo de Dios y debe revestir, hermanos, importancia a nuestros ojos. Jesús vino como el siervo, hermanos, no vino como un rey triunfador, no vino como un conquistador, vino como el siervo. No vino a ser servido, sino a servir. Nos enseñó no a buscar los primeros lugares en las comidas, sino a ser sencillos de corazón y humildes. Amén. Para terminar entonces, hermanos, el Evangelio todavía nos amplía la lección de hoy día. Hay una y muy cerca de nosotros, unos pequeños que a veces los tenemos más abandonados que a los otros, aquellos que como ovejas que se han descarriado. Y con ello Jesús hace un planteamiento nuevo, hermanos. El interés no está en ver quién es más que el otro, quién es el primero, quién es el que llegó a la iglesia primero, quién es el que se hizo primer cristiano. No, lo significativo es mirar para cuidar y en el caso de descubrir la esencia o la ausencia de alguien, procurar buscarlo y recogerlo a la comunión. La voluntad del Padre, hermanos, no es otra que la salvación de todos. Busquemos nuestra salvación, pero también busquemos la salvación de los demás. Pero también, hermanos, es el cuidado que debemos tener con los niños, sobre todo en su formación. Nuestros niños crecen hoy expuestos a muchas cosas y a muchas cosas que son graves peligros en su formación. Por ejemplo, la televisión, los videojuegos, la falta de atención de muchos padres que bajo la premisa del trabajo de ambos los dejan crecer sin mucha tutela. Hacen de nuestros pequeños pierdan rápidamente la inocencia. Los hacemos adultos en unos cuantos años y rápido. Y lo más grave, hermanos, es que se hacen adultos sin criterios muchas veces contrarios al Evangelio. Su mundo hoy está formado por monstruos espaciales, armas, guerras, mujeres que distan mucho del ser ideal femenino y una gran violencia actual. Hermanos, es necesario que tomemos con seriedad lo que hoy nos dice Jesús, pues el Padre no quiere que ninguno de estos niños se pierda. La pregunta que surge en este momento es, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que ese niño se pierda? ¿Vas a hacer que ese niño, tu hijo, se pierda? Entonces, hermanos, primero convirtámonos con esa mentalidad
como la de un niño, hacernos humildes, suaves y sencillos y después cuidemos de los nuestros. Amén. Oremos. Señor amado, hoy comprendo que mi vida de conversión tiene que ser como la de un niño, humilde y sencillo, donde no hay doblez, donde no hay ningún sentido de doble vida, sino de sencillez. Por eso te pido humildemente que me des la gracia, que mi corazón sea limpio, que no tenga esos malos sentimientos con todos los que me rodean. Permíteme vivir, Señor, con sencillez, mansedumbre y humildad, para gloria tuya, Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.